Hola chicos, hoy nos va a tocar analizar cuáles eran las críticas y las oposiciones que había, que había con respecto al orden conservador. Recuerden, en un primer momento vamos a recordar cómo era este sistema político, sistema de participación. Recuerden que era llamado el unicato, en donde solamente podían participar los miembros de la elite. Solamente se permitían las elecciones el PAN, el Partido Autonomista Nacional. No se le permitía a ninguna otra persona ni ningún otro partido participar. Las elecciones decían que eran libres, pero estaban completamente arregladas. Eran como una especie de facciones o luchas internas dentro del PAN. Pero ningún partido de afuera con otro tipo de ideas, con otro tipo de proyectos, se le permitía participar. Entonces, esto empezó a tener un pequeño cambio, una pequeña modificación a partir del año 1890. En 1890 Argentina tuvo su primer crisis verdaderamente financiera local, crisis financiera autóctona, con un derrumbe total en la bolsa de Buenos Aires. La economía argentina, si bien nosotros lo estuvimos analizando, desde aproximadamente 1850, por poner un año redondo, estaba subiendo. Nosotros analizamos el aumento de las exportaciones, el aumento de la cantidad de ferrocarriles, el aumento de los arreglos de los puertos, el aumento de los inmigrantes que venían para buscar una mejor forma de vida, el aumento demográfico. Veíamos cómo la economía argentina crecía, el aumento en la cantidad de préstamos que se pedían al extranjero también, hasta que llegó un momento en donde, por una cuestión de especulación financiera, muchas personas invirtieron en distintos tipos de mecanismos de la bolsa en Buenos Aires, y llegó un momento en donde no se sabía muy bien si Argentina iba a poder pagar los préstamos, no iba a poder pagarlos, si iba a tener dinero, si no iba a tener dinero. Entonces todo el mundo empezó a querer vender ese tipo de acciones, sacarse ese tipo de acciones, y la caída tuvo una tuvo una caída estrepitosa. ¿De qué manera se intentó solucionar esto? Generando un montón de emisión monetaria, dinero, pesos para todo el mundo, para poder pagar sus deudas, completamente pesos para todos. Eso hizo que aumente la inflación y la crisis económica se cuadruplicó, no se duplicó. Esto lo vamos a entender un poquito mejor de cómo funcionaba este sistema financiero cuando veamos el crack de la Wall Street de 1929. Lo que tenemos que saber ahora es lo siguiente, que la economía argentina tuvo un tambaleo bastante fuerte por esta crisis de las acciones en la bolsa, y a raíz de esto, muchos sectores sociales que no participaban de la política. Recuerdan nosotros habíamos hablado de estos sectores medios, por ejemplo, este tipo de profesionales, algunos eran estudiantes, no estaban muy enojados, eran muy críticos con el orden conservador, con el partido del PAN, porque no los dejaban participar de la política. Ahora, no solamente no me dejás participar de la política, sino que además económicamente fue un desastre, porque en 1890 fue un desastre. Juárez Selman chocó una Ferrari, pero tremenda. La economía argentina venía recontra para arriba y de repente ¡pum!, se derrumbó totalmente. Totalmente distinto a lo que podamos llegar a mencionar con respecto a los presidentes desde la vuelta a la democracia, desde Alfonsín hasta acá, porque está bien, hubo muchos que se puede considerar que fueron un desastre, pero no agarraron un país que venía recontra bien. No, loco, agarraste a Argentina como sexto país del mundo y lo tiraste en un barranco. Agarraron a Argentina mal y algunos lo dejaron peor, algunos lo dejaron igual, algunos lo dejaron un poquitito mejor, pero ninguno agarró a Argentina recontra bien, con las cosas recontra ordenadas. Juárez Selman sí, había agarrado a la mejor Argentina que podías agarrar en el momento y la chocó, la destrozó, la hizo poroto. Pero bueno, ¿qué fue lo que pasó entonces? A raíz de esto, un conjunto de personas, repito, porque no solamente no los dejaban participar en la política, decir lo que querían, crear las leyes que querían, participar con el partido político que querían, sino que encima, además, ahora la economía empezó a tambalear y se puede derrumbar completamente. ¿De qué manera reaccionaron este conjunto de personas? Se reunió en 1890 y formó una especie de partido llamado la Unión Cívica. Es la Unión Cívica, que justamente su nombre significa eso, es la unidad de los ciudadanos, significa, o de parte de la ciudadanía, la unidad de la ciudadanía.
que lo que buscaba era justamente un reclamo para poder participar en el gobierno y tomar las propias decisiones o las leyes que creían necesarias para el bienestar del país. Ahora, la cuestión era la siguiente: no lo dejaban participar en los comicios, no los dejaban participar en las elecciones. ¿De qué manera intentaron participar? Entonces, si no me dejas por las buenas, planteaban ellos, fueron por las malas. Se hizo una revolución llamada la Revolución del Parque, ahí la van a poder leer en el fragmento del libro que les dejé, una Revolución del Parque que duró algunos días. Y este grupo de personas se armó, tomó las armas para reclamar ante el gobierno y exigirles querer participar en el gobierno. Esta revolución, la Revolución del Parque, fue sofocada por el ejército. Llegaron las tropas del ejército argentino y lo vencieron. Obviamente estos revolucionarios se rindieron, pero esto le costó el puesto a Juárez Selman. Juárez Selman dejó de ser, tuvo que renunciar a la presidencia de Argentina, y el que se encargó fue Pellegrini, que era el vicepresidente, quedó como presidente, terminó solucionando las cuestiones de la deuda en el extranjero, Pellegrini, y bueno, ahí Argentina volvió a retomar una senda económica que seguía aumentando los números de su producción o su productividad. Distinto al caso de cómo se redistribuía ese dinero. Recuerden las grandes diferencias que había entre los distintos sectores sociales, que lo analizamos las clases anteriores. Bien, entonces, ¿qué fue lo que pasó esto? ¿O por qué es importante todo esto? Porque a raíz de esto surgen los primeros partidos políticos que buscan oponerse al PAN por medio de las elecciones. Después de esta revolución del Parque, después de este intento armado, se terminan formando la Unión Cívica, se termina dividiendo en dos partidos políticos. Acá, si quieren, les recomiendo ir haciendo un mapita conceptual, sería bastante productivo. La UC, o sea, la Unión Cívica, por un lado, se divide y se crea lo que se llama la Unión Cívica Nacional. La Unión Cívica Nacional está al mando de Mitre, por ejemplo, el expresidente Mitre, ya un Mitre bastante mayor, ya bastante... casi, bueno, no retirado de la política porque seguía participando, pero ya estaba muy mayor. Y el objetivo de la Unión Cívica Nacional era llegar a acuerdos con el Partido Autonomista Nacional y que les permitan participar en elecciones sin hacer trampa. Dale, no me hagas trampa, che, déjame participar, pero no me hagas trampita, así también podemos llegar a algo. Y por otro lado, bueno, esa era la Unión Cívica Nacional. Y por otro lado, la Unión Cívica Radical, que de ahí viene su nombre, ¿no? Era más radical, buscaba mayor cantidad de cambios. La Unión Cívica Radical planteaba que estaba encabezada por Alem, por ejemplo, en ese momento. Y bueno, el que posteriormente va a ser el presidente de Argentina, Irigoyen, todavía en una escala mucho más baja en este momento. La Unión Cívica Radical planteaba... mirá, hasta que no haya elecciones limpias, nosotros no podemos participar en las elecciones. Nosotros queremos participar en las elecciones, pero tienen que ser limpias. Porque si las elecciones no son limpias, únicamente es un show, únicamente es un circo para legitimar que sigan gobernando estos que encima hacen trampa. Entonces, la Unión Cívica, el objetivo de la Unión Cívica Radical era: nosotros queremos formar un partido, pero que haya elecciones limpias. Que haya elecciones limpias, verdaderas, sin fraude, sin absolutamente nada. Si perdemos en elecciones limpias, buenísimo, fenómeno, no hay ningún problema, nos la bancamos y redoblaremos el esfuerzo para las próximas elecciones. Pero no podemos participar en elecciones que sabemos que va a haber trampa, en elecciones que sabemos que van a estar arregladas, porque es lo mismo que nada. Es lo mismo que nada. Entonces, la Unión Cívica Radical... lo que siguió intentando este tipo de revoluciones armadas. ¿Se acuerdan que en el audio habíamos analizado estas críticas o estas formas de protesta más radicalizadas, más revolucionarias? ¿Se acuerdan? Vimos el caso de los anarquistas, por ejemplo. Entonces, bueno, la Unión Cívica Radical siguió haciendo, distintos tipos de rebeliones o distintos tipos de levantamientos armados, exigiendo que haya elecciones limpias, exigiendo querer participar en las elecciones. Entonces se formaron estos dos partidos políticos que buscaban ser oposición al PAN. Por otro lado,